Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, como todos los días martes y desde hace 14 años, tratando de echarle un poquito de luz a tanta noticia. La verdad que estos días siguió apareciendo el presidente Alberto Fernández con algunos dichos que no han caído bien, más allá de lo que ha pasado con los médicos, que después de haber dicho que se habían relajado, les dio un bono, pero bueno, eso no alcanza. Por otro lado, cuando la Argentina vive evidentemente un problema sanitario grave, el manejo de la pandemia, murió Mario Meoni, que era el ministro de Trabajo, en un accidente. Muchísima gente se ha acercado inclusive a despedir sus restos y no hubo distanciamiento social, y eran todos funcionarios del Estado. Hay algo que está sucediendo evidentemente en nuestra Argentina respecto a aquellos de los que conducen los destinos del país. Usted me escuchó muchas veces decir la palabra gobierno viene del latín gubernare, que es conducir la nave. ¿Hacia dónde va esta nave, esta Argentina que hoy parece que está a la deriva? Porque cuando un marinero sube al barco, lo primero que hace es tirar un rumbo. Dice, vamos a ir por acá. Tiene en cuenta seguramente la índole marina, las mareas, los vientos, pero es para llegar a un determinado puerto. La Argentina hoy está a la deriva. No hay proyecto nacional, no hay un programa económico. Esto no solo lo nota usted en la economía, que decía alguien por allí, que la víscera más sensible era el bolsillo. Y lógicamente la inflación no para y no hay nueva producción de bienes y servicios. Y sigue habiendo mucho populismo. Se sigue creyendo que a partir de que el Estado imprime billetes y se entrega plata, eso va a curar la, podríamos decir, la terrible pobreza que atraviesa hoy nuestro querido país. Estamos hablando de que las mediciones dan entre un 45 y un 50% de promedio. Qué duro que es imaginar una Argentina donde los chicos que tienen menos de 17 años, la mitad son pobres, donde el 50% deserta, donde hay lugares donde no hay clase, donde se ha perdido más de un año de clase, donde hay problemas de inseguridad. Con lo cual, fíjese, crisis sanitaria, problemas económicos graves, falta de producción y de servicios, problemas de inseguridad, una justicia que muchas veces mira para otro lado porque está dependiendo también del sector político. Con lo cual hace falta nuevos liderazgos. Yo quiero mostrarle nada más, mire, acá le pido al director, lo voy a leer, pero dijo Fernández, a ver si lo podemos encontrar. Dijo Fernández, muchos creen que las medidas que tomo son antipáticas, pero lo único que me preocupa es cuidarlos. Es como el papá que le dice al nene, no te asomes por la ventana, porque tiene miedo de que se caiga. Bueno, son palabras del presidente, yo digo, el presidente Alberto Fernández de Kirchner. Seguimos, lamentablemente, escuchando estas cosas, sin embargo, promovió la ley de aborto en la Argentina. Estamos en un año electoral, en medio de la pandemia. Usted y yo vamos a tener una oportunidad que es la de por lo menos elegir a los diputados nacionales. En algunos lugares seguramente se elegirán senadores, pero la Argentina tiene que requerir nuevos liderazgos que la pongan en el camino que nunca tendría que haber perdido. Volver a esos valores o a esos principios y valores fundantes de nuestra patria. Pausa y enseguida el primer bloque de Alta Política. Maxi King, calidad y confort. Avenida Rodríguez Durañona 160, Parque Industrial Salta Capital. Teléfonos 0387-428-1961, 428-2999 y 428-2929. Email ventas@sosoliza.com.ar. Maxiquín, fabricante de sueños. Cerámica del Norte,
con 2 plantas de producción equipadas con los últimos adelantos tecnológicos y a la altura de las mejores plantas a nivel mundial, e invirtiendo en nuevas naves industriales para satisfacer los requerimientos de la demanda y desarrollando nuevos diseños y productos. Cerámica del Norte, 75 años haciendo historia. Desde el Consejo Deliberante trabajamos para brindar a los vecinos de la ciudad de Salta una mejor calidad de vida. La tarea legislativa se realiza a través de las reuniones diarias de las 14 comisiones permanentes y las especiales. En las sesiones ordinarias reciben luego sanción las iniciativas que dan respuesta a las necesidades de la comunidad. Conoce más de nuestra labor ingresando a www.cdesalta.gov.ar. Un consejo más cerca tuyo. Bueno, muchas gracias por nuestros auspicios y ahora sí presento a nuestro primer invitado. Estoy con Felipe Medina, un amigo, un columnista nuestro, siempre para hablar de temas sociales, aunque también políticos. Felipe, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Pero muy bien, la verdad que cuando uno analiza la realidad hoy de la Argentina, está enmarcada dentro de esta pandemia, estos problemas que trajo el virus chino, de alguna manera conmocionó al mundo entero. Y se habla de vacunatorios VIP, que si la vacuna sí, la vacuna no, pero en definitiva cómo percibe la sociedad un hecho que era inesperado y que al mismo tiempo tiene tinte político. ¿Cómo lo podés analizar vos a la luz siempre de aquella, podríamos decir, doctrina social de la Iglesia? Así es. Yo creo que la pandemia ha desnudado lo mejor de la persona humana, la solidaridad, para hablar de algo positivo, pero también lo peor, es decir, el nivel altísimo de egoísmo humano, donde cada uno empezó a buscar su propia salvación. Lo interesante es que la pandemia mostró también este desafío mundial a través del virus de COVID-19, nos puso al descubierto que nada se puede comprar. Puedes tener la mayor cantidad de dinero del mundo y la salud no es un bien que se compra. Si bien algunos tienen mejor acceso que otros, y hoy esa grieta existe, sí. Es decir, los que tienen obra social, los que no tienen obra social, el hospital público, compitiendo con el área privada y el Estado, que a veces no regula el área privada, desatiende también todo lo público. Mostró las caras humanas, yo siempre digo el rostro del pecado y el rostro también de la bondad. Y en América Latina tenemos un fenómeno muy particular de un giro muy fuerte hacia los gobiernos populistas, y algo de lo que lo acusaron al Santo Padre, al Papa Francisco, y que dejó muy claro en un discurso el 15 de abril. Él dice, al auge del populismo, que no solamente es en Argentina, en América Latina, sino a nivel mundial, hay un resurgimiento del populismo, y la pandemia obligó también a esto, ¿no? El Estado como regulador y darle todo al pueblo. Que el populismo es una ideología que dice hay que darle todo a los pobres, todo para el pueblo, pero tiene una falla muy grande, dice todo para el pueblo, nada con el pueblo. ¿No? Entonces el pueblo no pasa a ser gestor de su propio destino, sino pasa a ser deudor de una ideología, porque surge lo que llamamos paternalismo político, que esta es la preocupación también con la pandemia, subsidios, asistencia a la salud manejada también por el Estado, y el Estado se convierte en una especie de pulpo que todo lo quita. Fíjate, Felipe, que esta semana, cuando tuvimos ese mensaje del presidente Fernández respecto de que los médicos se habían relajado, ¿no? Y al otro día dijo, no, bueno, voy a darles un bono. Quiso compensar el error de su locución con un bono económico. Eso generó también mucha bronca, sobre todo en toda la familia de la salud, podríamos decir, ¿no? En definitiva, esto que vos dices respecto del Santo Padre, por ahí ha generado mucho dolor también, ¿no? En la Argentina,
porque cuando fue electo Monseñor Bergoglio como Papa, bueno, fue una alegría inmensa para todos los argentinos tener un Papa argentino. Sin embargo, llegó el aborto a la Argentina y muchas veces se dijo por qué cuando el presidente Fernández fue a visitarlo, bueno, no hablaron de ese tema, ¿no? Porque después los medios dijeron no, del aborto no se habla. ¿Qué es lo que pasa allí? A lo mejor ¿se ha politizado la figura del Santo Padre respecto de estos temas? Yo creo que hay un nivel de injusticia muy grande en las críticas que se hacen al Santo Padre. Se lo acusó de populista, de comunista, de peronista, cristinista, o lo que se quiera decir de él. Y creo que también se manejan muchas noticias falsas, ¿no? En su entorno. No nos olvidemos que él tiene una guerra interna hacia dentro de la Iglesia y en Argentina una guerra externa de información mal dada, mal interpretada y mal intencionada. El Papa, es interesante lo que él dijo, no se responde al populismo con más individualismo. El individualismo, sálvese quien pueda, es una actitud propia de un sistema capitalista a ultranza, ¿no? Yo creo que hoy tenemos que buscar un equilibrio, una instancia. La doctrina social de la Iglesia se presentó siempre con una visión superadora de estas antinomias, que de populismo o individualismo, capitalismo, comunismo, siempre por encima, siendo eje el hombre. El populismo no pone como eje, el capitalismo tampoco, a la persona humana, ni mucho menos la naturaleza. Todo va en función de lo que rinde, de lo que produce. Es decir, entonces, él dice, la superación es una política de la fraternidad. Es decir, saber que humanos somos todos, los cristianos no nos tiene que costar movernos dentro de este clima político de fraternidad, y porque miramos a Cristo, escuchamos su palabra. El no cristiano, la persona de buena voluntad, el que tiene otra religión, tiene que saber también esto: somos seres humanos y la pandemia nos ha igualado, nos ha globalizado de tal manera que hoy un pobre, un rico, depende, no sé, su vida de las conductas que dicte, cómo dicta el gobierno la norma de vida, y de un virus un enemigo invisible, que responderá o no a una guerra bacteriológica. Se piensa mucho ahora en esto, pero ha logrado que los estados tomen un protagonismo por encima incluso del privado, que genera preocupación, a nosotros nos genera preocupación. Pero el Papa dice, si hacemos una política de la fraternidad, nos cuidamos entre nosotros, cuidamos la tierra, pero sobre todo cuidamos los pobres, no tendría que existir esto, porque leía por ahí en un artículo, en otra conferencia que dio, porque esta fue el 15 de abril, a un congreso internacional de movimientos populares que se hizo en Londres. Él hizo una videoconferencia. Hay otra en la que él dice, si te gustan la suntuosidad, el lujo, los grandes coches, las grandes mansiones, no te metas en política, ni te metas en los movimientos sociales, ni en grupos que trabajen por los pobres, porque vas a hacer mucho daño, ¿no? Y te vas a hacer daño a ti mismo. Y dice con picardía, tampoco al seminario, dice, no se metan tampoco al seminario. Hubo dos grandes encíclicas, ¿no? Digamos, uno es la Laudato Si, que Laudato Si, del cuidado de la tierra, y por otro lado esta de la fraternidad. Fratelli Tutti, que es el documento que el Papa nos planta en el mundo como, primero, con Laudato Si nos pone no solo como señores dominadores de la creación, sino como parte de la creación y parte de un todo, digamos, habla mucho de la interdependencia de las especies, cosa que no era normal, quizá en un jesuita era más natural, pero en la teología clásica era muy difícil entender esto o hablar de la evolución de las especies. Él dice, el hombre es parte de este engranaje, ¿no? y tiene que ver con, es decir, se daña esto que decíamos alguna vez, se dijo, una mariposa aletea en Japón y se afecta al todo Occidente. Es decir, hay una interrelación de las especies. Hay especies que se han extinguido sin que la conozcamos, ni para qué. Y todo tiene una función en la creación. El hombre es parte de eso. Si bien tiene el mandato de transformar la tierra, de hacerla producir, es parte de esa creación. En Fratelli Tutti dice, y este hombre que ha sido elegido por Dios,
y que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, se encarnó, este hombre, a partir del hecho de la encarnación, es hermano. Ajá. Es hermano, uno hermano del otro. Entonces, el cuidado debe ser mutuo, constante, y quienes asumen la conducción política en cualquier área no pueden dejar de pensar en esta clave de fraternidad. Sí, cuido a mi hermano y al más pobre. Para el estilo nuestro, a lo que estamos acostumbrados, esto puede costar mucho. En el cambio de mentalidad, la conversión tiene que venir por allí. Habrá leyes que regulen todo el tema de excesos, el tema de corrupción, pero creo que la conversión básica tiene que venir por un cambio de mentalidad hacia este concepto de fraternidad. Ojo, cuando hablamos de fraternidad, pensamos en hijos de Dios, no en la clave del movimiento masónico, ¿no? Sí, porque también se acusó de esto. Claro. No está en esa línea, hay que leer con detenimiento, los datos sí, y yo creo que el Papa nos está haciendo poner los pies en la tierra. Cualquier vida eterna pasa necesariamente por nuestro comportamiento, nuestro caminar, nuestro andar en la tierra, no con preceptos morales rígidos, sino con la vivencia cotidiana de la caridad del amor hacia el otro, el cuidado del otro. Creo que por eso la pandemia nos ha enfrentado por un par de vacunas, socialmente, y la gente salió corriendo, ¿no? Sálvese quien pueda, me voy. Hasta hay gente que se molestó, que la mandaban a vacunarse en el Papa Francisco, pues decía, me mandaron una villa. O me mandaron a un centro comunitario de un barrio, no sé. El Estado se está garantizando la inmunidad frente a la presencia de un virus, y es válido para todos. Vamos todos igual, vamos todos en fila. Este es un poco el concepto que tenemos que quizás cambiar, ¿no? Lo que quizás muchos no ven es que no se analiza el mapa de la riqueza, ¿no? Cuando hay tanta riqueza concentrada en el mundo, comparado con inclusive con los productos brutos de muchos países, ¿no? Y eso quizá la mirada del Santo Padre es mucho más aguda para ver cómo se concentra en lo que se llama hoy quizá ese nuevo orden mundial, que es el poder financiero internacional, y obviamente hay una gran también disputa entre los globalistas y aquellos que defendemos las soberanías e identidades culturales de cada uno de nuestros países, ¿no? Eso también me parece que es motivo de discusión en estos días. A veces la gente amiga nuestra que critica con dureza al Papa, siempre digo, piensen que el Papa tiene una visión de todo el mundo, es decir, es el Papa de 1.600 millones de católicos y un líder mundial. Entonces, no puede determinar las políticas de cada lugar. El aborto salió porque hay gente que piensa, presionó, hay políticos que tuvieron miedo, cambiaron su voto, hay otros que traicionaron. Bueno, caso de acá, Los Oliavi, por ejemplo, que en el 2018 votó a favor de la vida y ahora se convirtió en un sicario más de los 38 cuando senadores. Fue la anterior votación, en 2018, yo estuve en Buenos Aires en ese momento, y tenía la plaza dividida en dos partes. Y el sector de los verdes tenía un apoyo absoluto en recursos. El sector celeste no lo tenía. El sector de los verdes tenía todos los colegios secundarios de la capital, los estatales y de la provincia de Buenos Aires, cosa que no era sano porque son chicos adolescentes. Sin embargo, digamos, se presionó de tal manera que muchos medían el alcance político de un voto del sí o el no al aborto. Y esto es no ser coherente con los propios principios. Es decir, cambiaban su posición conforme a la presión mayoritaria. Eso no es democracia, ¿no? Es decir, la verdad que falta de una clase política que se da cuenta de dónde está el interés nacional. A Cristo lo crucifican por un voto popular en ese momento, pero con instigadores en el medio, y por no querer ofender a Pilatos y no ofender al Sanedrín, que estaba escondido detrás del poder. Entonces, la democracia implica compromiso con el bien y trabajar por la gente, no necesariamente, digamos, dejarse avasallar por instigadores y terminar votando contra tu propia conciencia. Ahora, qué golpeada que está la Argentina, Felipe,
porque ese relativismo moral que impera de alguna manera y que, bien lo dices, estaba hoy en parte de la clase dirigente, digamos, metido, ¿no? Y se ha perdido el concepto de patria, de la tierra de nuestros padres, de los valores que dieron fundamento inclusive a nuestra Constitución, porque sabemos que en estos días hay en muchas provincias, la nuestra también, se han presentado demandas de inconstitucionalidad y los jueces tienen miedo. Ese es el otro gran tema, ¿no? El Poder Judicial sometido al Poder Político. Bueno, uno de los puntos que esta mañana se planteó y dentro del escrito que dio el doctor Sergio, el que presentó los escritos, el abogado, Sergio Bustos, es justamente el planteo de que no respetar la independencia de poderes. Es decir, un juez que cambia su criterio por temor a perder su cargo, ¿no? O a la presión política que recibe. Nosotros lo que hicimos esta mañana, como estuviste presente, justamente fue llevar un apoyo a la jueza diciendo: acá hay un pueblo creyente y había católicos, había evangélicos, había gente no creyente, pero que de buena voluntad, que tiene con el concepto claro de defensa de la vida y que la ley es inconstitucional. Entonces se le presentó y se le dijo: cuente con nosotros. Es decir, no traicione ni sus principios, ni traicione el sentir popular, porque queremos que defienda la vida. También hay otro tema que habíamos planteado en algún momento, creo que acá lo hablábamos y lo habíamos hablado también con la diputada Fiore en su momento también, era que hay que revisar, porque las constituciones provinciales mencionan esta posibilidad de que en temas de salud y en temas de educación, las provincias son autónomas. Son autónomas, artículo 5 de la Constitución. Claro, tienen que aceptar o no, adherir o no a determinada ley. Y el aborto se aprobó como una ley de salud pública. Aborto, y de orden público, quiere decir que obligatoria para todos, cuando por eso digo, de por sí, digamos, es nula en su origen, por esto de la inconstitucionalidad, pero bueno, mandó más, insisto, la política antinacional, antipatria, que los valores que queremos defender. Es la política de la cobardía, ¿no? La política del miedo. Y yo creo que hoy tenemos que rescatar los valores fundantes de lo que nos hizo nación, nos dio identidad. El concepto de familia, el respeto por las leyes, pero aquellas leyes justas, ¿no? Y también una necesaria rebelión a aquellas cosas que no ayudan en la vida. A veces me preocupa, porque hay otros aspectos que también son graves, como la muerte de los niños por desnutrición, el tema de los que no pagan los sueldos, las empresas en crisis, y el Estado que sigue sosteniendo, fomentando, imprimiendo y gastando. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a estar los argentinos con los brazos cruzados, mirando como si estuvieran viendo una película esta realidad que nos está comiendo? ¿Qué nos tiene que tocar para que tengamos una reacción? Esta mañana había un grupo grande de gente y todos dicen: necesitamos más gente. Y yo digo: está bien, necesitamos más gente, pero la gente es indiferente a veces a este tipo de cosas. Es como que si no te toca en lo personal no reaccionamos. Felipe, muchas gracias, y me quedo con esto último. ¿Qué nos tiene que pasar para que reaccionemos? ¿Hasta dónde se puede tocar fondo para que la Argentina reaccione y encuentre, la verdad, una salida a esta crisis que realmente es agobiante? Gracias, Felipe. Gracias. Vamos nosotros a una pausa y enseguida continuamos con más Alta Política. La Municipalidad de Salta puso en funcionamiento el registro de aperturas de la vía pública, RAB. El trámite es obligatorio para todas las empresas prestatarias de servicios públicos, contratistas y personas particulares que deban realizar cualquier trabajo en calles y veredas, obras eléctricas u otras conexiones en vía pública que requieran gestión de permisos. Si sos vecino, podés denunciar cualquier procedimiento no autorizado al Cuerpo de Fiscalización de la Vía Pública para nuestra intervención inmediata.
Estamos trabajando para lograr una ciudad más ordenada, transitable y segura para todos. Consulta el reglamento del registro de aperturas en vía pública ingresando a municipalidadsalta.gov.ar y buscando la pestaña de trámites. Para más información, llamar al 4-160-900, interno 1085. Maxi King, calidad y confort. Avenida Rodríguez Durañona 160, Parque Industrial Salta Capital. Teléfonos 0387-428-1961, 428-2999 y 428-2929. Email ventas@sosoliza.com.ar. Maxiquín, fabricante de sueños. Continuamos con más Alta Política y nuestro invitado del día de hoy, un profesor de filosofía, amigo de la casa, Jonathan Ramos. Muy buenas noches. Hola Andrés, ¿cómo te va? Es un gusto estar con vos, ¿eh? Pero un gusto es el mío y además después de haber visto en todas las redes sociales un cierto, podríamos decir, un golpe bajo de alguna de las redes ante tu posición respecto del mundo de la vida, ¿no? Algo que tendría que ser totalmente libre para que uno se pueda expresar. Parece que en las redes también hay discriminación. Bueno, mirá, la libertad de expresión y la libertad de culto siempre fue un progreso con respecto a la censura, ¿no es cierto? Con lo cual, la censura a la diversidad de voces de aquellos que hablan en nombre de la diversidad y de la pluralidad y de la diferencia resulta un poco curiosa, ¿verdad? Y bueno, no nos deja de sorprender, aunque sabemos cuál es esa metodología de cierto progresismo, claro, que cuando es minoría y está en desventaja es relativista, pero cuando está en el gobierno es totalitario y dogmático, ¿no? Y vos lo has padecido eso ahora, vos tenés un canal en YouTube y venís hablando de temas que creo que son los que cualquier, diríamos, dirigente tendría que analizar, cómo se vincula hoy la clase política con la sociedad, cuáles son los temas, por lo menos en nuestra Argentina, que serían los importantes a resolver, qué es lo que pasa con esa clase política que mira para otro lado y que no se hace cargo de los temas esenciales como es la producción, el desarrollo. Nadie habla de trabajo, ¿no? ¿Y cómo analizás lo que está pasando en esta Argentina que llega, digamos, a una elección? Supuestamente el presidente Fernández, yo digo Fernández de Kirchner, porque llega supuestamente apoyado por el peronismo no kirchnerista y termina obviamente siendo el amanuense de Cristina. Bueno, mirá, efectivamente yo tengo un canal de YouTube que se llama Jonathan Carlos Ramos, que fue censurado por hablar de cómo a través de la medicalización de la vida se va ejerciendo una mecánica de control al estilo del poder pastoral de Michel Foucault, digamos así, ¿no? Bueno, efectivamente hay cuestiones que parece que son intocables, ¿no? Como que el pueblo no tiene la capacidad de discernir las noticias, sino que uno tiene que darle al pueblo las noticias del poder. Y el poder es lo que dice el orden global. Y esto no es ajeno a lo que está pasando en la Argentina, porque en definitiva estas agendas de poder, ¿no? Estas agendas trasnochadas, este progresismo trasnochado que está en sus últimas etapas porque ya el pueblo hispanoamericano está despertando frente a ese discurso agotado. Yo te diría así, lo diagramaría de esta manera. Sí. Hay un discurso como que parecería que si vos cuestionás al feminismo, automáticamente odias a la mujer. Claro. Si cuestionás a la izquierda, odias al pobre. Sí. Y si cuestionás, por ejemplo, ciertas organizaciones internacionales que están dedicadas a la salud, parecería que vos sos un enemigo de la salud del pueblo, ¿no? Antiderechos, como dicen ahora. Bueno, claro, exactamente. Bueno, entonces, de alguna manera, este partido político, que es un rejunte de progresistas, de izquierda, de liberales, que es el Frente de Todos, que en realidad... Están todos menos los peronistas. Claro, porque... es increíble eso, están todos menos los peronistas. Exactamente, bueno, el peronismo está proscripto en ese partido, que por ejemplo expulsaron
a Guillermo Moreno, que es un candidato interesante a nivel nacional, y que bueno, no lo dejaron participar en las elecciones. Los peronistas ortodoxos, los peronistas doctrinarios están proscriptos en ese partido, así que es un partido progresista, es un partido que no da respuestas a las problemáticas centrales de los argentinos. Ayer nos corrieron por la derecha neoliberal, hoy nos corren por este progresismo trucho. Es decir, realmente qué duro que es para la Argentina, que en algún momento fue un país que había luchado contra el analfabetismo, ¿no? Y llegó a ser, te diría, una luz en toda Hispanoamérica, ¿no? Respecto de la universidad, de la enseñanza, la cultura. Hoy las pruebas PISA y todas las pruebas que hay sobre educación le dan pésimo a la Argentina. Promedio 50% de pobreza, ¿no? Salta un poco más. Evidentemente algo que no se le encuentra la salida. No se le encuentra la salida porque este esquema de política vieja que la gente ya detesta, que la gente odia, cuando la gente, vos decís político, esa palabra está cargada. ¿Por qué tienen un 30% duro, como que el populismo se arraigó y hay gente que se acostumbró a vivir del Estado? Porque es un dispositivo que crea fanáticos. Te lo digo porque vos, cuando me conociste en la primera entrevista que me hiciste en Alta Política, ya hace muchos años, 15 años, bueno, yo era kirchnerista, ¿verdad? Y de alguna manera hay un dispositivo en el fanático que te ciega el argumento. O sea, vos podés presentarme todas las razones que vos quieras. Incluso podés mostrarme un video donde Perón está en contra de lo que enseña Cristina, por ejemplo, lo que enseña Alberto. Pero el dispositivo es más grande que toda argumentación o que toda evidencia empírica. Digamos, vos estás más allá de todo porque te convencieron de que hay buenos y malos y los que defienden tu discurso son los buenos. Y esa es la única razón que vale, digamos. Viste que siempre se habló de un relato muy bien escrito para justificar un modelo, siempre, ¿no? Es decir, un relato, y ese relato tiene un montón de indicadores, ¿no? Para justificar este modelo de gobierno que lo tuvimos con los Kirchner, mantuvo de alguna manera cierta preeminencia en muchas políticas del mismo Macri y continúa ahora con Alberto Fernández de Kirchner, ¿no? Entonces, digo, muchos años la Argentina bajo el mismo patrón de política, ¿no? Es decir, lejos del interés nacional, lejos de la idea de la patria. Exacto. Es decir, lejos de lo fundante que tuvo la nación argentina. Y lejos del pueblo real. Y lejos del pueblo real. Bueno, este es el punto, ¿no? Porque todavía creo que hay buena madera en el pueblo. Queda buena madera porque hay algo en el ser argentino que subsiste. Falta que aparezcan nuevos liderazgos y que los despierten. ¿Puede ser eso? Bueno, viste que en la cultura se manejan los tiempos largos, ¿no? Sí. Y hay una inercia, porque vos bien decís, la Argentina fue una centinela en cuanto a la cultura. Me acuerdo del Club de Lectores, no sé si te acordás, que era vanguardia en los temas de la cultura, de la edición de libros. Esa generación gloriosa que organizó el Congreso del 49, bueno, impresionante, el Congreso Internacional de Filosofía, donde lo tenemos a Sampay, a Tomás Casares, a Berici, exponentes maravillosos, ¿no? Nimio de Anquín. Bueno, la Argentina tiene esa inercia todavía, ¿no? O sea, todavía no se pudo romper el tejido de lo que es una Argentina grande. Y me hiciste acordar de algo, porque dijiste Tomás Casares, que fue además un hombre ejemplar en muchos sentidos, ¿no? La historia de la Corte Suprema de Justicia en la Argentina tenía juristas de nombre, pero además eran moralmente irreprochables, es decir, eran probos moralmente, podríamos decir. Entonces tenían no solo la versación en lo jurídico, sino sus vidas eran probas, digamos, desde el punto de vista moral. Entonces, digo, cuando ves lo que ha pasado en la Corte, y apareció de golpe un Zaffaroni, ¿no?, en la Corte, y después se lo encontró con 14 prostíbulos entre sus propiedades que alquilaba, para dar un ejemplo. Tuvimos un juez como Yarvide, ¿no? Y de golpe decís, mirá, no resiste ningún archivo. Y digo, qué tremendo que la misma Corte Suprema, ¿no? Fíjate que el actual presidente de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, fue el que vino aquí a hacer la demanda para quitar la religión de las escuelas. Es decir, hay una contradicción absoluta desde lo que son los principios y valores a lo que es hoy la realidad de los que mandan, diría José Luis de Imas, ¿no? Que son los que tienen en su mano la justicia, el poder político, inclusive casi podríamos decir que el mismo empresariado argentino, que hasta la década del 70 era parte de la burguesía nacional, se transformó en otra cosa. Bueno, por eso viste que ya la dicotomía izquierda y derecha no es tan funcional para entender por lo menos lo que está pasando en la Argentina. Porque aquellos que supuestamente son la izquierda, en realidad son organismos que están respondiendo a un orden globalizante y a intereses del capitalismo financiero internacional, de la oligarquía financiera internacional, que están muy lejos de esa izquierda, por ejemplo, decente de Jorge Abelardo Ramos, claro, ahí está, de Jaureche, de Scalabrini Ortiz, o del mismo Hernández Arregui. Claro, bueno, acabamos de dar ejemplos de hombres como Abelardo Ramos, uno de ellos, y lo mismo Hernández Arregui. Tenían una mirada y los sacaría inclusive de la dicotomía izquierda-derecha, ¿no? Los podríamos hasta sacar de eso. Tenían un pensamiento nacional. Porque pensaban en la Argentina, ¿no? En contra del imperialismo en contra ese momento, de todo imperialismo. De todo imperialismo. Del que podía venir por izquierda o por derecha. Hoy están todos juntos, porque es la patria financiera internacional. Y porque la izquierda hoy es agente del imperialismo cultural. Claro. Mirá lo que pasa con el famoso tema del indigenismo en la Argentina. La palabra originario no está en la Constitución. La palabra pueblo originario está inventado además por estos sectores de la izquierda y son funcionales a la peor de las derechas, porque los que mandan en este campo están viviendo en Inglaterra, ¿no? En Londres, en Liverpool. Uno dice, qué loco esto, que tengamos, ¿no? Una izquierda funcional a todos estos sectores que son, digamos, los más oligárquicos del mundo. Y bueno, no es casualidad, por ejemplo, que los grandes intelectuales de los hoy progresistas o la nueva izquierda son, por ejemplo, Michel Foucault, que es un autor que fue muy admirado y muy difundido por el Fondo Monetario Internacional y por la CIA, al igual que Heber Marcuse, que era empleado de la CIA. ¿No es cierto? Esta nueva izquierda es una izquierda paqueta, pero es una izquierda fabricada al modo de los intereses de la oligarquía financiera internacional. Bueno, y frente a eso tenemos la agenda nacional. Por eso la Fundación Huésped, como subsidiaria de Planet Parenthood, que es la abortista más grande del mundo en Argentina, y uno dice, ¿qué pasa? ¿No hay argentinos que reaccionen frente a estos hechos? ¿O es tan fuerte la plata que ponen para proponer aborto, ideología de género, el mal llamado pueblos originarios, ambientalismo? Es decir, toda la agenda verde... Veganismo, veganismo, hay un montón de cosas. Es una agenda verde tremenda. Garantismo safaroniano. Ambientalismo. Por eso viene todo en un mismo combo, ¿no? Y cómo no encontramos todavía... porque son minorías, vos lo dijiste, ¿no? Hace un rato, son minorías que se vuelven totalitarias y la gran mayoría del pueblo argentino no comulga con estas ideas. Me haces pensar un poco en un autor por ahí que en su momento fue muy famoso, que es Jürgen Habermas, que él habla del consenso, ¿no? Bueno, hay una especie de pseudo consenso donde parecería que cada vez que habla un progresista está hablando en nombre de toda la Argentina, ¿no? Y vos lo escuchás como que se arrogan el derecho, por ejemplo, a feministas de hablar en nombre de todas las mujeres. Y los, los izquierdistas en nombre de todos los pobres. Claro, ¿no? Se arrogan ese lugar. Claro, desde cuando nosotros les dimos... Beatriz Arlo con carta abierta en la época del auge del kirchnerismo, digamos, más fuerte, que bueno, deja sus vestigios hoy en esta dirigencia que por eso mira más, se mira más a sí misma y a sus prebendas y beneficios que al interés de la nación, ¿no? Justamente, hoy la gran dicotomía es la agenda patriótica, la agenda que pone los intereses de la Argentina por encima de las agendas globales, que son unidades políticas sin asiento territorial. Claro, porque son unidades de presión que deciden qué economía tienen que tener los pueblos, qué cultura, qué leyes hay que legislar en la Argentina. Son unidades políticas sin asiento territorial en contra mucha plata de las unidades políticas con asiento territorial, que son los estados nacionales, que están amenazados por ese discurso liberal que tiende a erosionar al Estado y su soberanía,
y por el progresismo de izquierda, que también intenta disolver el Estado como el instrumento de izquierda de los intereses supranacionales. Entonces, fíjate vos cómo la soberanía nacional, tan importante para el tema de la justicia social, claro, y la independencia económica, claro, está amenazada por izquierda y por derecha. Por derecha. Lo que pasó en los 70, cuando se juntó la extrema derecha liberal con la izquierda montonera y herpiana, destruyendo un gobierno que había sido votado por el 62,5% de los argentinos. Nunca más, después de ese golpe, la Argentina se pudo levantar. Había 6% de pobreza en Argentina. Quiere decir que no era un tema estructural, es un problema ético-moral que no ha podido resolver la dirigencia política. Yo te quiero agradecer, Jonathan, me encanta, porque después de tantos años en estos diálogos, esa comunión de ideas, viste, que poder comprender qué es lo que nos sucede a los salteños, a los argentinos, frente a un enemigo que está ahí. Y nos faltan por eso fuertes liderazgos para poder reaccionar. Ojalá, bueno, vos sos uno de los grandes exponentes de lo que nosotros necesitamos. La verdad que hago todo lo que puedo, hago un esfuerzo enorme, pero yo te agradezco todo lo que haces en los medios. Me encanta verte cuando hablaste el otro día con Agustín Laje, cuando ayer fue, ¿no? Digamos, cuando estás dedicando parte de tu tiempo, que siempre es muy valioso, para la construcción de ese bien común que es tan necesario, ¿no? Así que gracias. Así, gracias, Andrés, y bueno, invitados para suscribirse a mi canal, Jonathan Carlos Ramos, y ahí estaremos dando más filosofía. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a una pausa y enseguida ya está aquí en el piso Fabio Serpa. Vamos a hablar de lo que pasó ayer. Ayer en la Justicia Federal hubo una gran movilización de muchísimos hombres y mujeres de nuestra Salta apoyando a la jueza Jiménez para que se anime a dar ese paso y acepte esa, podríamos decir, demanda de inconstitucionalidad que pedimos todos los argentinos respecto de la ley genocida del aborto. Estamos re contentos, gracias. Maxi King, calidad y confort. Avenida Rodríguez Durañona 160, Parque Industrial Salta Capital. Teléfonos 0387 428 1961, 428 2999 y 428 2929. Email ventas@sosoliza.com.ar. Maxiquín, fabricante de sueños. La Municipalidad de Salta puso en funcionamiento el registro de aperturas de la vía pública, RAB. El trámite es obligatorio para todas las empresas prestatarias de servicios públicos, contratistas y personas particulares que deban realizar cualquier trabajo en calles y veredas, obras eléctricas u otras conexiones en vía pública que requieran gestión de permisos. Si sos vecino, podés denunciar cualquier procedimiento no autorizado al Cuerpo de Fiscalización de la Vía Pública para nuestra intervención inmediata. Estamos trabajando para lograr una ciudad más ordenada, transitable y segura para todos. Consulta el reglamento del registro de aperturas en vía pública ingresando a municipalidadsalta.gov.ar y buscando la pestaña de trámites. Para más información, llamar al 4-160-900, interno 1085. Desde el Consejo Deliberante trabajamos para brindar a los vecinos de la ciudad de Salta una mejor calidad de vida. La tarea legislativa se realiza a través de las reuniones diarias de las 14 comisiones permanentes y las especiales. En las sesiones ordinarias reciben luego sanción las iniciativas que dan respuesta a las necesidades de la comunidad. Conoce más de nuestra labor ingresando a www.cdesalta.gov.ar. Un consejo más cerca tuyo. Estamos re contentos los vecinos. Y continuamos aquí con más Salta Política en este último bloque. Lo quería compartir con un amigo, con Fabio Serpa, un gran provida de aquí de Salta y de nuestra Argentina, porque usted lo ve en las redes sociales. Y ayer estuvimos
frente al Tribunal Federal, allí en la calle España y de Anfunes. Muy buenas noches, Fabio, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Andrés, muy amable, y saludo a tu audiencia. La verdad, Fabio, que lo de ayer fue realmente notorio porque día lunes, 11 de la mañana, una convocatoria que tenía un doble propósito: mostrar que los salteños seguimos defendiendo las dos vidas en contra de esta ley genocida del aborto y darle apoyo, podríamos decir, moral a la jueza Mariela Jiménez, que es la que tiene hoy la presentación que hicimos entre ellos vos y yo, que lo hemos firmado, varios salteños en nombre de miles de salteños que creemos que esta ley es profundamente inconstitucional. Tal cual, Andrés, a pesar de que sabíamos que no iba a ser muy concurrida, porque bueno, es un horario laborable, ayer lunes a las 11 de la mañana, pero teníamos que empezar a hacerlo porque iba pasando los plazos, los días, y queríamos acompañar a esta nueva jueza que se hacía cargo de esta causa tan importante, mostrarle nuestro apoyo y que, bueno, que la justicia es independiente, que seguramente va a tener presión del Ejecutivo, de la parte legislativa y de todos los movimientos abortistas, pero bueno, el pueblo está con ella y quiere acompañarla en esta decisión. No le pedimos nada excepcional, nada contrario, nada raro, sino que haga justicia, que se ordene a derecho. Es bueno recordar, Fabio, que la provincia de San Luis, también la de Chaco, pero notoriamente la de San Luis, ha dado lugar a esta demanda de inconstitucionalidad. Hay presentaciones en varias provincias argentinas. Qué bueno sería que Salta pudiese también dar ese pasito. Sí, tal cual. Hay muchas presentaciones provinciales como las que vos estás nombrando, pero la más importante de todas, creo yo, por el hecho de ser la primera y con esta primera causa a nivel federal, se suman las otras causas a esta causa federal. En el caso que salga la acción de amparo sería para todo el país. Por eso es el apoyo que queremos dar a la jueza, porque se suspendería la aplicación de la ley de amparo para todo, de la ley del aborto para todo el país. Qué bueno esto que contás, porque entonces también muchísima gente, digamos, hoy estaría pendiente de lo que haga la jueza Mariela Jiménez. Qué importante es a la hora de la decisión, ¿no? De a veces de temas tan digamos, mediáticos como puede ser que aquellos que tengan que tomar la decisión lo hagan en función de sus firmes convicciones. Yo creo que eso es clave. La Argentina necesita también dar esas muestras. Por eso creo que hay mucha gente, los creyentes rezando en los credos que cada uno practica por Mariela Jiménez, y los no creyentes acompañando también con toda la emoción a aquellos que defienden la vida, para que se anime, porque sería un pequeño grano digamos de confianza, ¿no? Un haz de luz en el medio de tanta oscuridad. Tal cual, Andrés. No hay que perder la esperanza, esto recién comienza, este fue el puntapié inicial. Íbamos a hacer este tipo de manifestación antes, pero bueno, el juez Miguel Medina, claro, se jubiló. Se iba, venía, estaba enfermo, estuvo, digamos así, cajoneando, porque como te decía recientemente, una decisión muy, muy importante, porque es ir contra, yo digo, el principal abortista que tuvo nuestro país, que fue el mismo presidente, que lo promovió en distintos discursos, en campaña, se movilizó a la hora de cuando Cristina Kirchner le dijo, no tenemos los números en el Senado para que salga la ley, y él empezó a citar a cada uno. Entonces, él fue el principal abortista junto con su 38 sicarios. Junto con su séquito de ministros, ¿no? El ministro de Salud, ministro de la Mujer, ministro de la parte técnica, y bueno, después los legisladores, ¿no es cierto?, que en su momento votaron en contra y después de la reunión con el presidente votaron a favor del aborto. Entonces, esta manifestación también tiene la finalidad, como vos bien decías, de que se respete la división de poderes, que la justicia sea independiente, que actúe y obre en base a derecho, saque esta acción de amparo para suspender la ley en todo el país y se siga a paso firme con la declaración de inconstitucionalidad de la ley. Fabio, ahí veíamos imágenes, ¿no?, durante esta conversación, algunas fotos de lo que fue el día de ayer.
Creo que hay un videíto corto también, que lo podemos ver ahora, que manifiesta, bueno, cómo muchísimos providas de Salta estaban allí un día lunes, 11 de la mañana, con sus pañuelos celestes. Pude estar, gracias a Dios, allí, acompañando este proyecto. Míralo. Que quedaran infértiles por el resto de sus vidas, creyendo en este discurso, en este versito mentiroso de que esto te empodera. ¿Qué te empodera? Estamos aquí para defender nuestro derecho como mujeres, nuestro derecho como familias, y el derecho de los niños por nacer. Defendemos la Constitución Nacional, defendemos el Código Civil y defendemos también la Constitución de Salta, que es una constitución originaria. Se creó antes de crear la Constitución Nacional y estamos aquí como salteños para decirle y pedirle a los jueces que por favor respeten la Constitución que hoy nos tiene en el Poder Judicial. Bueno, eran varios de los Provida de Salta que estuvieron allí, ¿no? Sí. Participando. Bueno, tu presencia es muy importante como miembro del Congreso de Salta, es muy importante tu presencia, da confianza a la gente, que las personas que guían nuestro destino estén presentes, que no son todos contrarios a la moral, a la ley, así que fue muy importante la presencia tuya, de mucha gente, de muchas personas de distintas instituciones, así que nos alegramos por eso y como te decía, esto es el comienzo, esta acción se va a repetir porque es la única manera de lograr que las cosas cambien. Vamos a perseverar en este tipo de acciones, un día de semana, a la hora que la gente nos pueda visibilizar, los medios también puedan visibilizar esto, que la ciudadanía no bajó los brazos y no hace la vista al costado, le parece que esta ley es inconstitucional, es ilegal, porque el derecho a la vida es anterior a la existencia del Estado, y también decimos que es nulo esta ley del aborto, es nula porque tendría que haberse, ¿cómo se dice? La Constitución, haberse... Claro, está viciada en el origen. Sí, haberse remodelado la Constitución para poder hacerlo. Para poder hacer la ley, y se necesitaba el 2/3 de los votos en el Senado. Entonces, también es nula, es ilegal, es ilegítima y es criminal. De hecho, está la prueba hace poquito de la chica esta de Mendoza, Ajá, sí. Una ferviente promotora del aborto que acaba de morir. Producto del aborto, entre comillas, legal. Exactamente, y seguro. Y seguro. Fabio, muchas gracias, como siempre, ¿no? Por toda tu labor y todos los Provida de Salta. Quiero mandarle un beso muy grande a Maga Marcone también, que estuvo ayer allí, a René Luis Castellón, a tantos, ¿no?, que estuvieron, a Dana Corsini, bueno, tanta gente que el lunes a la mañana se animó y dijo voy a hacer el aguante, y bueno, y también pensar que en estas horas Mariela Jiménez, que es la jueza subrogante en el Juzgado Federal de Salta, se anime, que sepa que el pueblo de Salta la acompaña, pero el pueblo argentino la acompaña, que lo que ella haga es muy importante, que seguramente su decisión, bueno, puede realmente dar una luz de esperanza hoy para millones de argentinos que por la ley criminal del aborto están muriendo en muchos hospitales, o la ley de esperanza justamente de que deroguemos esta ley y logremos vida en la Argentina. Qué difícil es pensar una Argentina que se quiera abrir al futuro, que quiera, digamos, dar un paso adelante para salir de la pobreza, con dirigentes que propicien leyes como esta, que atrasan, que matan, que mueren, que traen lo peor, la mayor oscuridad. Nosotros nos tenemos que despedir, como siempre, agradeciendo a la gente de Orán, de Rosario de la Frontera, y a todos los que a lo largo y a lo ancho de nuestra Salta nos acompañan en este ciclo de alta política. Buena semana, hasta el martes próximo, si Dios quiere.